Una historia llena de horror es la crónica de un espanto. El doble femicida de Córdoba hace tiempo planeaba sus crímenes. Los ejecutó este fin de semana. Mató a la madre de su hijo, a la abuela de su hijo y escapó llevándose al nene caminando como si nada desde la escena del crimen. ¿Cómo seguía el plan? Cruzar ilegalmente a su país, Uruguay, y festejar mañana el cumpleaños número 6 de la criatura. Lo detuvieron justo antes en un hotel de Gualeguaychú. Después de haber entrado ilegalmente desde Uruguay a la Argentina el 7 de octubre, Pablo Laurta llega hasta la terminal de Concordia, Entre Ríos, donde pidió un remis. El baúl está abierto, conoce al chofer que se llama Martín Palacios, al que saluda con un beso. Cargan 2 bolsos y viajan en dirección a Córdoba. El 11 de octubre por la mañana, Laurta entró a esta casa de Villa Serrana en Córdoba, donde asesinó primero a su exmujer Luna Yardina y después a su ex suegra Mariel Zamudio. Con ellas estaba el hijo de 5 años de Laurta y Luna. Uno de los vecinos escuchó 2 estruendos fuertes que confundió con golpes de una chapa por el viento, pero en realidad eran disparos. Lo tomé como un golpe, un ruido. Lo asociaste con un disparo. Lo asocié con un disparo y nada, seguí trabajando. A los 5 minutos lo veo pasar al muchacho Pablo con Pedrito de la mano, lo más bien caminando como si nada. Esta es la imagen en la que Laurta y su pequeño hijo están en la calle frente a la casa. Él se toma la cintura, lleva el arma de fuego con la que mató a las víctimas. La cámara de seguridad de un vecino registró el momento en el que un taxi llega a buscarlos para ir a la terminal de ómnibus de Córdoba. El hombre que escuchó los estruendos le avisó a una vecina que conocía a las víctimas. No me contestaba Mariela, llamó alguna tampoco. No me respondía. Y ahí hablé a la Pati de la Barrial, me mandaron un móvil, entraba. Y estaba el cuerpo ahí tapado, el hijo de puta lo mató. Cuando padre e hijo llegaron a la terminal de Córdoba, tomaron otro taxi hasta Gualeguaychú, Entre Ríos. Se alojaron en un hotel el mismo sábado a la noche. El doble femicidio y la ausencia del menor activó una alerta a Sofía, que vio Brisa, la recepcionista del hotel. La mujer le escribió a su jefe: Daniel, me apareció esto en Instagram y el muchacho está alojado acá, con el nene. Este es el momento en el que 2 efectivos de civil lo detuvieron en el comedor. No se resiste, se lo observa sorprendido, mientras el chiquito no entiende qué es lo que está pasando. Brisa lo contuvo, lo abrazó, estuvo con él. Y después vinieron 2 mujeres uniformadas, digamos que fueron como unas madrazas con el nene, porque lo abrazaron, lo contuvieron, nos pidieron abrigo porque el nene tenía frío, nos pidieron comida. Cuando lo detuvieron, Laurta se descompuso y así lo trasladaron a la comisaría, en silla de ruedas. Ahora la policía intenta determinar si también es responsable de la desaparición del remisero Martín Palacios, cuyo auto apareció prendido fuego en Córdoba. La policía de Entre Ríos acaba de encontrar un cuerpo. Enseguida ampliamos sobre ese detalle. Volvamos al femicida. Tenía todo planeado. Incluso una versión para justificar, Mariano, todo el horror. En junio del año 2022, Luna y el pequeño hijo de ambos, Pedro, estaban haciendo los trámites, supuestamente, según cuenta él, de radicación en Uruguay. En octubre del 2022, Luna cruza la frontera con la excusa de buscar unos papeles para terminar ese trámite de radicación en Uruguay. A partir de ese momento, se cortó el vínculo entre ambos. Fíjate lo que decía en Varones Unidos, una cuenta de la que te vamos a estar hablando en unos minutos nada más, en Twitter, a propósito de lo que él considera el caso Pedro Laurta, cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil. De inmediato Laurta se pone como víctima. ¿De quién? De su ex y de su ex suegra también. Pero fíjate qué es lo que resumen en la misma página de internet de esta agrupación. Cuentan que el 15 de octubre del año 2023, por eso te contaba lo del trámite de erradicación, Yardina, por Luna, la ex mujer, me bloquea y desaparece. Y después dice que comienzo a recibir llamados de desconocidos solicitándome miles de dólares para volver a ver a mi hijo. Ahí está denunciando extorsión por parte de su ex mujer y de su ex suegra. Yardina
me denuncia falsamente, acusando a la justicia cordobesa como si fuese feminista. Un juez les dio la impunidad a las sustractoras, hablando de su ex y de la suegra, declarando lícito el traslado del nene. Ahí empieza todo lo que es, Rodi, un debate para ver si él logra que Pedro, el hijo que tiene 5 años, termine otra vez en Uruguay, algo que nunca iba a lograr. Este incalificable le pegaba a Luna aún estando embarazada. Un calvario había vivido esa mujer. Sí, un espanto lo que vivió Luna durante el tiempo en que estuvo con este hombre. Realmente situaciones muy extremas vivió. Y desde hace 3 años ella lo denunció. Denunció distintas situaciones que vivía. Vos fíjate lo que declaró Luna en justamente esta denuncia. No me dejaba trabajar ni tener redes sociales. Me pegaba cuando estaba embarazada, intentó ahorcarme, me tenía encerrada y me violaba. Tenía el botón antipánico y además una orden de restricción. Esta mujer realmente vivía un calvario. Desde que estaba en Uruguay con este hombre, lo denunció, se escapó, logró irse a Córdoba. Sin embargo, este hombre la siguió y terminó matándola. Vamos a un audio que muestre ese calvario que Luna denunció tantas veces. Sí, un audio que Luna le hizo a su amiga hace muy pocos días, contándole justamente de que estaba él planificando un cumpleaños, porque mañana es el cumpleaños del hijo, el cumpleaños de 6. Él le pidió que le diera el nene para poder festejar el cumpleaños en Uruguay y ella temió, casi como una premonición, lo que iba a pasar. Escuchamos el audio de Luna. Hola, gracias por el mensaje. Disculpa la molestia. Es más que nada yo consulto porque estoy otra vez con problemas con el progenitor de mi hijo. No se puede decir padre. Así que tengo que estar atenta. Y ya consulté igualmente al lado para ver si es de ellos. Todavía no me respondieron. Pero bueno, por las dudas yo pregunto. Gracias. Y cualquier cosa que se vea, por favor avísame o a la policía. Gracias y perdón. Luna temía que pasara lo que pasó el sábado. ¿Sabes cuándo se venció la orden de restricción? El viernes. Y el sábado fue y la mató a ella y a su madre. Este incalificable había creado un movimiento antifeminista, ya casi de odio hacia las mujeres. ¿Me equivocó? No, no te equivocás, Rodi. De hecho, lo crea mucho antes de conocer la Luna, en el año 2016. Es decir, que hay antecedentes. Un movimiento que lo que busca es la lucha contra las políticas de igualdad de género, en el que además denuncian supuestos impedimentos de contactos con sus hijos de parte de los varones. Bueno, ¿quién es Pablo Laurta? Te lo presentamos en este informe. La Organización de Derechos Humanos de los Hombres, tratamos de crear un poco más de conciencia sobre las vulneraciones de los derechos humanos de la población masculina principalmente. Así se presentaba Pablo Laurta en el Palacio Legislativo de Uruguay en medio de la presentación de uno de los libros de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Tiene 39 años. Nació en Uruguay, donde creció y se crió de la mano de su abuela materna. Ahora, trabajaba en su propia empresa dedicada a la producción de contenidos digitales. Hasta los 22 años, Pablo vivió con sus padres en Montevideo. Después ellos se separaron y siguió en la casa con su papá. Hace más de 10 años fundó el movimiento llamado Varones Unidos, una agrupación que milita e impulsa los derechos de los hombres. En la web cuentan los casos de los hombres que fueron presuntamente perjudicados por el feminismo con mensajes extremos. De hecho, Pablo convirtió su historia en una bandera de las falsas denuncias. También organizó varios actos antifeministas de un lado y del otro del Río de la Plata. Pablo y Luna se conocieron en 2018 a través de las redes sociales. Así comenzaron una relación y al poco tiempo ella quedó embarazada. Y ahí lo veíamos al referente libertario Agustín Laje, que debió salir a aclarar ese supuesto vínculo que tiene con el femicida. Sí, por eso lo decíamos, ¿no? En el 2016 Laurta funda este movimiento de Varones Unidos y en el 2018 Agustín Laje es invitado al Parlamento uruguayo y fíjate lo que aclaraba en su tuit. Ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que, y en mayúscula, no tengo ningún tipo de relación con esta persona.
Habla la madre del doble femicida. Hablaste hace un ratito nada más con ella. Sí, Ani. hablamos con Estrella, una mujer totalmente quebrada, destruida, porque cuando se entera del horror que había cometido su hijo, no lo puede creer. El dolor lo tenía a flor de piel, me decía y me relataba, ya no siento tanto dolor. Ella habla de un vínculo roto con su hijo, un vínculo que desde hace años, que prácticamente estaba muy distante, que de hecho no le había invitado al bautismo de su hijo, que no le había comunicado ni siquiera que Luna estaba embarazada. Por eso... O sea, que iba a ser papá. Ni eso le había dicho a su propia madre. Ni siquiera eso. Por eso su mamá cuenta cómo eran los últimos años junto a Pablo. En enero del 2024 estuvo detenido por resistirse a la autoridad. Él es una persona muy casera, que siempre está en su casa, que le gusta salir al campo a pescar, no sé, paseaban con Luna, con Pedro. Para saber qué pasaba con él lo googleaba. Ahí me enteré, por ejemplo, que había traído personas argentinas vinculadas a ciertos temas que yo no comparto. ¿Cuáles? Los que tienen que ver con esta agrupación de varones. No tenía nada que ver con mi crianza, con la crianza de él. Todas sus hermanas eran mujeres, todas sus sobrinas eran mujeres, sus sobrinas nietas eran mujeres, salvo dos. Él no es de tener amigos, yo no conozco sus amistades. Conozco sí los que iban a la escuela con él, al liceo con él, a la facultad con él, pero no conozco otro tipo de amistades. Hasta los 22 años que yo estuve con él era buenísimo. Y que hoy cometió esto que no tiene nombre porque es más que un asesinato. Una madre que desconoce en qué se transformó ese hijo que crió hasta los 22 años. ¿Cuál era la relación entre el asesino y Luna? Sabes que la mamá sabe muy poco, porque esta distancia de Pablo con su mamá era tan grande que ni siquiera supo de cuándo empezaron ni cómo empezaron esta relación. Todo se empezó, ella lo empezó a conocer porque lo googleaba. A través de las redes sociales empezó a saber que su hijo estaba con Luna, que después estaba embarazada, y tomó contacto con Luna porque ella llamó a la mamá, a Estrella, y de esa manera empezó a conocer algo de esta relación hasta que finalmente la visitaron allá en Uruguay, pero sí sabía de que era una relación conflictiva. La madre del femicida, segunda parte. ¿Cómo era tu relación con él? Yo desde el 2010, él no quiso tener más relación conmigo. No me volvió a hablar y no me contestaba el teléfono. Yo iba hasta el domicilio, tocaba timbre, hacía decir que no estaba. Así lo pasé durante muchos años. Es más, yo no sabía que había cruzado. Yo pensé que él estaba en Uruguay. Ahora dicen que él cruzó varias veces para allá y yo siempre pensé que estaba acá en Uruguay. Estrella, ¿cuándo fue la última vez que lo viste a Pablo, a tu hijo? Hará unos 15, 20 días. Vino acá de sorpresa, yo no lo esperaba porque no tengo una relación con él fluida. Lo noté con la idea fija de mi nieto, de que extrañaba a mi nieto, o sea, su hijo. Y después comenzamos a relacionarnos después que nació Pedro. Yo nunca los visité en su casa. Yo a Luna personalmente la vi cuando Pedro tenía 2 años y el 8 de enero del 2023, que vinieron a buscar los regalitos de Reyes y que Pablo no permitió que se llevaran ningún regalo de los que yo había comprado.
Un demente. Un demente, un incalificable. ¿Qué relación tenía ella con su nieto? Ninguna. Muy poca, porque de hecho no la invitaron al bautismo. En ese encuentro ella estaba muy contenta. El 8 de enero del 2023, cuando la fueron a visitar, ella le había comprado distintos regalos para Reyes, lo mismo que sus amigas que le habían hecho presentes al nene. Él no quiso que se llevara esos regalos. Lo que sí, ahora Estrella está muy dolida porque quiere saber cómo sigue la vida de su nieto, porque no tiene a su mamá, no tiene a su abuela que tanto lo cuidaba y su papá está preso. La madre del femicida, tercera parte. En este momento lo único que pensás es en el pequeño, ¿no, Pedrito? Lo único que pienso es en Pedro y lo único que pienso es en que esté bien. ¿Vos te quedarías con Pedro para cuidarlo? Sí, si tengo que ir a Córdoba y radicarme en Córdoba, yo me radico en Córdoba. Si yo soy la mejor opción para Pedro, bien. Si hay una opción mejor para Pedro, mejor. Yo lo único que quiero es que Pedro esté bien. 5 años. Cumple 6 mañana. Cumple 6 mañana. Pobre Angelito, imagínate en qué circunstancias cumpleaños. Sin su mamá, sin su Beli, como le decía él a la abuela. Con su papá habiendo matado a su abuela y a su mamá. ¿De qué manera le decís a un niño, o cuando sea más grande, no sé en qué momento se le dice que pasó esto? ¿Cómo se lo decís? ¿Pedro tiene algún tipo de trastorno? Dijeron ahora que sí, yo no sabía eso, en algún momento dijeron que sí, pero hay que pensar de un niño que pasó de vivir en Córdoba a vivir en Uruguay, creo que pasó por muchas cosas, Pedro, para un niño que tenía en ese momento recién 4 años, recién cumplido. ¿De qué manera te imaginas ahora la vida de Pedro, no? ¿Sabés dónde está? ¿Cómo está? Sé que está en un lugar de guarda, me explicaron eso, está en Gualeguaychú. Vi las fotitos del lugar, es como si fuera una jardinerita, ¿viste? Así, no sé cómo le llaman ustedes a los preescolares. Vi que estaba todo limpito, todo, entonces me quedé un poquito más tranquila. Claro. Desconoce quién es su hijo y casi no conoce a su nieto. ¿Cómo lo califica? De la peor manera. Ella dice que su hijo es un asesino, es que es peor que un monstruo. No puede entender, no lo reconoce a su hijo y ella dice que Pablo no es Pablo. La madre del femicida, última parte. Tenía mucho miedo, mucho miedo. ¿Ella lo había denunciado por violencia? En Córdoba sí, después de que ella ya lo dejó, no antes. Es muy difícil, pero es un asesino. ¿Qué momento cuando recibiste esa noticia, no? Porque además... No entendía porque lo que había pasado era como que me estuvieras pasando una serie de Netflix, ¿viste? Por delante, no podía sentir, no podía nada, porque nunca imaginé que mi hijo era un asesino. ¿Vos querés que tu hijo esté preso y pague por lo que hizo? Sí, cadena perpetua. Nada justifica lo que hizo, nada. Nada justifica que mates a 2 personas. Y nada justifica que dejes a un niño sin su mamá, sin su abuela, sin nadie, solito en el mundo ahora, a punto de cumplir 6 años. Siento que Pablo no es Pablo. Yo no sé si lo llamaría monstruo. Capaz que monstruo es poco. Es un asesino. Durísimo. No es el hijo que crió. Terrible, terrible porque desconoce a su hijo, porque no le entra en la cabeza el horror que cometió su hijo, este doble femicidio. Esto de dejar a un nene
de 6 años ya, porque mañana es su cumpleaños, sin su mamá, sin su abuela, sin su contención y sin su familia. No encuentra explicaciones esta mujer después de haber criado a este hijo. Pero el plan era más complejo. En el medio, un chofer de aplicación que lo llevaba desde Córdoba y está desaparecido. Esta es la imagen. Martín Sebastián Palacio, 49 años, es buscado desde el 7 de octubre. Pablo Luarta lo había contratado para viajar a Concordia, desde Concordia hasta Córdoba. Desde ese día no se sabía nada de él. Hoy, hace un par de horas, encontraron un cuerpo. Antes, la justicia había hallado el vehículo incendiado, su billetera, pero de él no había rastros. La zona se encontró hoy un cuerpo. Aún no se confirma que sea Martín. El plan siniestro del femicida incluyó también borrar el rastro de quien podía delatarlo, de quien lo había trasladado, de quien podía narrar que él estaba en Córdoba el día de los asesinatos. El cuerpo está en un estado que no permite en este momento determinar si es el chofer. Evítenme los detalles dramáticos. Se necesitará un ADN. Un ADN para determinar si además este incalificable mató al chofer que lo trasladó. En el medio de todo esto, un peque, un nene que estuvo en la escena del crimen, que hoy se ha quedado sin su mamá, sin su abuela y sin su padre, porque va a pasar el resto de su perra vida preso. Un nene que mañana es su cumpleaños. El dolor de ese pequeño, vos fijate, ahí lo estamos viendo, en el momento en que este hombre, como decís vos, Rodi, incalificable, se lo lleva secuestrado después de haber cometido el doble crimen, tanto matar a su mamá de un disparo, a su abuela. Ahí los vemos a los dos cómo se iban. Cuenta el vecino que salen caminando, él escucha las detonaciones y después lo ve caminando a él con el nene, pero hasta en forma natural. Juegan a la sí, pelota en la van puerta jugando de la casa. normal, caramelo de por medio, Sí, claro. esperan en un taxi. ¿Qué va a sospechar? Pero el nene estuvo ahí. Y acá lo detienen, por suerte, tenía todo planeado. Y vos Cruzar en lancha a Gualeguaychú y desaparecer en Uruguay, desde Gualeguaychú. Esta escena es terrible porque al nene se lo ve perdido, no entiende nada. Cuando lo agarran a su papá, no sabe hacia dónde ir. Ese momento es para el nene totalmente desconcertante. Vos fijate ese momento en que lo detienen y el nene mirando para todos lados. Y sin aparte saber es qué casi hacer. un desconocido. Fíjate que lo sigue sin saber. Tiene, no sabemos, el grado, espectro autista, y le pregunté hoy al comisario a cargo, ¿ella quién es? Efectivo policial. Y vos fíjate cómo la abraza, ¿viste? Le pregunté cómo logró conectar con una criatura en un momento tan trágico, y lo único que dijo fue, lo abrazó. Y ahí está. Como si el abrazo fuera lo único que le quedaba. Es que en esos momentos el abrazo sana. Esta es la hermana Exacto. de Luna, que vino desde Chile, donde está radicada hace unos años. Es la última familia que le queda. Es la que va a cuidar al pequeño de 6 años, que va a cumplir mañana estos 6 añitos. Ella con todo el dolor, porque mataron a su hermana, mataron a su mamá, y ahora es la única familia que tiene este pequeño que lo va a cuidar. Obviamente ahora están todos los trámites que hay que hacer ante la justicia, porque el nene está ante la guardia judicial. Pero claro, está atravesada también por el dolor de estas pérdidas. El femicida se apostó hace un tiempo, 3 días, en el tanque de la casa donde vivía Luna. 3 días. Lo encontraron los vecinos, lo bajaron y lo echaron a trompadas. Tenía una mira cuando lo detienen, una mira con la que observaba a sus víctimas, a las que el sábado terminó matando. Una perimetral, antecedentes, denuncias. Nada sirvió. Absolutamente nada sirvió. Hay que cambiar la forma en la que evaluamos y calificamos a los potenciales femicidas.
Porque este estaba claro que podía matar. Y mató. 2 víctimas directas, la mamá de su hijo y su madre. Posiblemente otra víctima más, un chofer de aplicación. Y las otras víctimas que no contamos, los hijos que quedan huérfanos. Hoy es un pibe de 5 que mañana estará cumpliendo años 6 en un lugar y en un mundo absolutamente diferente. ¿Cómo se hace para evitarlo? Pero está claro que las denuncias por ahora y las advertencias de las mujeres no alcanzan.